partir de septiembre pasamos de aislamiento obligatorio preventivo a aislamiento selectivo en todo el país. ¿Qué implica eso? Vamos a hablar de eso con Luis Alexander Moscoso, quien es el viceministro de Salud y nos acompaña a esta hora de la mañana. Viceministro, ¿qué tal? Un gusto saludarlo a esta hora. Buenas tardes, buenos días Juan Diego, Mónica, todos los compañeros de la mesa de trabajo y un cordial saludo para todos los televidentes. Aislamiento selectivo. ¿Quiere decir esto que quiénes quedan con restricciones? A ver, el decreto que se va a expedir en las próximas horas lo que hace es dar apertura total a todas las actividades y tiene unas excepciones, tiene unas prohibiciones. La primera tiene que ver con las aglomeraciones. Las aglomeraciones no se deben presentar. Estos son sitios donde la posibilidad de expandirse el virus es mucho mayor, los riesgos son mayores, entonces siguen prohibidos. El gobierno nacional, el ministerio reglamentará esta semana los aspectos relacionados con las aglomeraciones. Lo segundo es bares y discotecas, donde adicionalmente se expende licor, por ahora se encuentran regulados y se encuentran prohibidos, lo mismo que el expendio de licor en sitios públicos y en sitios comerciales. Todas las demás actividades están permitidas siempre y cuando cumplan los protocolos expedidos por el Ministerio de Salud. Señor viceministro, de todas formas, estas restricciones dependerán de las zonas, de las alcaldías y de las regiones. ¿Quién tiene la última palabra en cada municipio es el alcalde? Quien tiene la palabra es el gobierno nacional. Los temas de orden público son definiciones del señor presidente. Está dividido el país en zonas de bajo riesgo, de riesgo moderado, de riesgo alto. Los alcaldes de las zonas de riesgo alto, con el fin de prevenir o disminuir la cantidad de contagio en virtud de la condición de la zona, podrán proponer acciones para disminuir esta transmisión. Igualmente, si en determinado momento el gobierno nacional encuentra que un municipio presenta riesgo y el mandatario local no ha sugerido medidas, el ministerio y el gobierno nacional igualmente podrá sugerirlas e implementarlas. Claro. Viceministro, en este nuevo ensayo, en esta nueva etapa que comienza desde septiembre, ¿qué pueden hacer o qué no pueden hacer, por ejemplo, las personas con enfermedades preexistentes, con comorbilidades que tenían restricciones? Nosotros seguimos manteniendo la recomendación para todas las personas, adultos mayores y las personas con enfermedades que puedan generar un mayor riesgo para su vida. Seguimos recomendando el aislamiento, seguimos recomendando que el sitio más seguro es su casa, es su hogar, con todas las medidas preventivas, que pueden salir o tienen actividad física, ojalá los menores tiempos posibles y de forma regulada, pero si por alguna razón necesitan utilizar o salir fuera de su hogar, tomen todas las acciones preventivas y redoblen los esfuerzos para minimizar el contagio, porque estas personas siguen siendo susceptibles, siguen teniendo el riesgo, y por esto nuestra labor y nuestra función de ellos mismos, de nuestra familia y de todos es protegerlos. Señor viceministro, ¿la movilización en el territorio nacional depende de aprobación de pilotos vía aérea o terrestre, o ya cualquiera puede movilizarse por el territorio a partir de septiembre? A partir del 1 de septiembre toda la movilización está permitido, tanto el transporte público como el transporte privado, siempre y cuando cumplan los protocolos y los lineamientos establecidos. Los lineamientos hablan de unas condiciones, de unas capacidades de aforo, de unas condiciones de ruta, y cogiendo los lineamientos y los protocolos y todas las regulaciones expedidas por el Ministerio de Transporte. Selectivamente, viceministro, entonces, ¿quiénes van a ser aislados? Primero, lo que queremos con el tema de aislamiento selectivo y distanciamiento es entender que todos tenemos una responsabilidad. Tenemos que saber, yo creo que ya hemos hecho un curso de 6 meses de la enfermedad, conocemos la enfermedad, sabemos qué tenemos que hacer, sabemos que tenemos que lavarnos las manos, sabemos que tenemos que usar el tapabocas, sabemos que tenemos que tener distanciamiento social, la protección de las personas en riesgo y las personas con síndromes respiratorios en
casa y evitar aglomeraciones. Hemos venido haciendo un curso y es el momento de nosotros de forma responsable salir, entender que en la calle está el virus, que el virus está circulando entre nosotros, que hay una cantidad grande de personas asintomáticas en la calle que nos pueden infectar. Entonces debemos ser responsables. Entonces el aislamiento primero parte por nosotros, un aislamiento responsable con distanciamiento. Lo segundo, van a haber unas personas que tienen mayor posibilidad de contagiar o unas zonas con mayor probabilidad de contagio. Entonces el aislamiento selectivo va dirigido a ese grupo de personas. El aislamiento selectivo es aislar a los positivos con toda su familia en su núcleo de hogar, pero hacer seguimiento a toda la cadena de contactos y aislar a toda esa cadena de contactos. Pero el aislamiento selectivo también significa que si hay un área donde tenemos un grupo mayor de casos, un conglomerado de personas, podemos entrar a aislar estas zonas, bien sea con cercos epidemiológicos o con cercos físicos, dependiendo de la condición. Pero si una ciudad o una región o una localidad empieza a tener dificultades y tener una alta tasa de contagio, igual se puede hacer sobre esas regiones. O sea, lo selectivo es, todos podemos hacer todas las cosas, excepto lo prohibido, excepto lo regulado. Lo que podamos hacer lo tenemos que hacer de acuerdo a los protocolos, pero vamos a hacer aislamiento de los grupos y los puntos de riesgo. Viceministro, se va a aprobar una vacuna en Colombia. ¿Cuántas personas la van a aprobar? ¿Y cómo va a hacer eso? Esperamos a través de las entidades que se encuentran certificadas en el país para hacer ensayos clínicos bajo la vigilancia, supervisión y protocolos estrictos. Alrededor de 60.000 personas voluntarios van a probar una de las vacunas que está disponible en su fase 3 y esperamos tenga el mejor resultado. Igualmente estamos haciendo contactos con todos los proveedores de vacunas, tanto en los acuerdos multilaterales como en las negociaciones bilaterales con los laboratorios. ¿Cuándo se daría eso, señor viceministro, la posibilidad de que ese ensayo clínico se empiece a realizar en Colombia? Ya se hicieron los primeros acuerdos, los primeros acercamientos, ya es un tema de finiquitar, escoger, determinar las condiciones de las personas. Recuerden que estos son voluntarios, tienen que cumplir unas características muy particulares y se debe hacer o se hace a través de las entidades que tienen la experiencia en hacer este tipo de procedimiento y de ensayos. ¿Quiénes pueden candidatizarse para que se ensaye la vacuna? Ya en el momento se determinará las ciudades, formas y condiciones en las cuales se hará, y esos son los temas de revisión con esta casa farmacéutica que está en este proceso de investigación. Sabemos, señor viceministro, que esa fase se dará en la fase 3 de este proyecto clínico, pero la fase 2 está casi terminando. ¿Estaríamos hablando de un par de semanas? Estamos hablando de muy rápidamente. Este es un proceso que demora un tiempo en aislamiento, en organización, y ese es el proceso que viene, ese es el proceso siguiente, y luego vendrán los ensayos clínicos sobre las personas de acuerdo a las condiciones que se establezcan. Retomando la etapa del aislamiento selectivo, viceministro, las iglesias pueden abrir, pero por ejemplo en Bogotá no. A ver, tenemos ciudades o regiones de baja afectación o moderada afectación. Estas zonas no tienen regulación, excepto que haya una decisión del ministerio, pero las ciudades de alta afectación pueden tener una regulación propuesta por los alcaldes, por lo menos la ciudad de Bogotá. Ayer nos reunimos donde la alcaldesa propuso una serie de acciones, revisamos, hicimos ajustes y estamos esperando la propuesta definitiva de la señora alcaldesa. Entonces, cada ciudad de alta afectación determinará de acuerdo a las condiciones que hará. Las iglesias a partir del 1 de septiembre se encuentran permitidas de acuerdo a los protocolos. Recuerda que los protocolos de las iglesias y los centros de culto permiten en espacios cerrados máximos de aforo de personas de 50 personas, conservando los 2 metros de distanciamiento y con unos protocolos y unas guías muy estrictas que se deben cumplir. ¿Cuál es, viceministro, la situación hoy en Colombia frente a la pandemia? ¿Por qué se decide reactivar la economía a partir de septiembre? ¿Superamos ya el pico o porque el sistema de salud no va a colapsar?
El país viene en un condicionante de regiones. El país no tiene un pico único, sino tiene diferentes picos por cada una de las regiones, pero en este momento tenemos 3 ciudades muy grandes, áreas muy grandes, en un proceso de la meseta superior, ya lo que podemos llamar el pico, con una tendencia muy leve a la caída de casos, lo cual permite pensar en estas alternativas que permite avanzar sobre este proceso, pero adicionalmente, como lo comentas, en este momento el país está mejor preparado. Primero, tenemos unos ciudadanos mejor preparados, mejores formados, tenemos una capacidad diagnóstica mucho más rápida con la entrada de la prueba de antígeno, tenemos una oportunidad mucho más grande y más rápida de obtener los resultados, pero también tenemos una capacidad instalada mucho más grande. Ayer teníamos disponibilidad del 34% de unidades de cuidado intensivo promedio del país, algunas más apretadas que otras, pero el departamento con menos capacidad tenía el 20%, entonces eso nos permite tener la capacidad de atención para que los colombianos, para que podamos entrar en esta nueva fase, pero esta nueva fase no la queremos por aumento de contagios, no queremos que crezcan los contagios, queremos que todos salgamos en esta fase de forma responsable cada uno de nosotros, de forma responsable nuestra familia, pero también de forma responsable las empresas, el comercio, las iglesias, como comentó, los eventos, todo lo que hagamos tenemos que cumplir los protocolos y ser mucho más estrictos. Creo que esta fase es mucho más fuerte el compromiso de todos los ciudadanos, es mucho más responsable. Todas esas medidas de todos los días tenemos que ser mucho más estrictos en su aplicación, porque en este momento la regulación, gran parte de la responsabilidad está en cada uno de nosotros como ciudadanos, como personas. Entonces, yo creo que no es un tema para relajarnos, al contrario, es un tema para estar más atentos, más alertas y mucho más fuerte en el cumplimiento de las medidas. Viceministro, este jueves arranca nueva normalidad en Bogotá, en septiembre aislamiento selectivo en el resto del país. La pregunta es, si alguien quisiera viajar, por ejemplo, de Bogotá a Girardot, ¿podría hacerlo? Y el alcalde de ese municipio podría decirle, no señor, ¿usted no entra? No, señor. Creo que en este momento, a partir del 1 de septiembre, los temas están permitidos, el transporte y la movilización está permitido, conservando los protocolos. Hay unos protocolos para el transporte privado, el uso de tapabocas u otras alternativas, como lo establece, y mientras las personas cumplan estos protocolos, las personas se pueden desplazar. Pueden haber algunas regulaciones en los municipios de alta afectación, para lo cual los alcaldes propondrán cuáles son las medidas. Excepto estas, el país tendrá apertura total. Pero, viceministro, pero ¿no hay ahí una contradicción? Porque si los alcaldes tienen la autonomía, como ha dicho el gobierno nacional, él podría decirle, no abro las puertas de mi municipio para nadie, o tiene que abrirlas obligatoriamente. Él tiene autonomía para proponer. Sentarse de forma soportada y sustentada, decirnos, mire, epidemiológicamente mi municipio está en alta afectación y yo sugiero que una de las medidas puede ser las medidas de transporte, las evaluaremos en conjunto del Ministerio del Interior, lo evaluaremos en conjunto con el territorio y llegaremos a un acuerdo que sea conveniente para el municipio, para los ciudadanos, pero también dentro del marco normativo de este decreto. Señor viceministro, hay un tema que genera mucha polémica, es el regreso a las aulas de los estudiantes. Ustedes deben velar por la salud física, pero también por la salud emocional. ¿Cuál es la recomendación del ministerio? El Ministerio de Educación desde el mes de junio sacó de forma adelantada los protocolos, sacó cómo debe ser esa nueva normalidad, estableció unas condiciones para esa nueva normalidad, unas gradualidades y unos elementos necesarios que deben cumplirse para esa gradualidad. Dentro de ese proceso están las instituciones educativas, el Ministerio de Educación está trabajando con ellos y van avanzando en ese tema de esa nueva gradualidad. Mira, algo muy importante, en este momento todo está permitido
excepto lo que está regulado, lo que está prohibido, pero todo debe hacerse con el cumplimiento de protocolos. Y si hay una actividad que todavía no tiene protocolo, simplemente todavía no se puede ejecutar hasta que salga el protocolo correspondiente. En este caso, educación fue de los sectores donde primero elaboró los protocolos para preparar el país para esto, y lo que hay que hacer es cumplirlo, y esa gradualidad y esas condiciones que establece estos protocolos y estos lineamientos. Viceministro, muchos doctores, mucho personal médico de la salud se está quejando. Bueno, por un lado se está muriendo infectado por el coronavirus y otros tantos dicen no nos están pagando, tenemos salarios atrasados, como por ejemplo en el Atlántico. ¿Qué responderles? Tenemos desafortunadamente entidades privadas que tienen dificultades, como la comentas ayer en el departamento del Atlántico y en otras regiones del país. En lo que tiene que ver con el tema público, estamos trabajando, esperamos esta semana completar ese tema de nóminas de años atrasados para todo el sector público. Se ha venido liberando una serie de recursos, tanto de la ley de punto final como pago por disponibilidades y otros recursos a las entidades, a las EPS que han trasladado a las IPS, con lo cual esperamos la gran mayoría de entidades del país hoy tengan un menor efecto económico y los trabajadores estén al día. Eso es condición sine qua non para que las personas trabajen, y estamos trabajando paralelamente con estas entidades, pocas entidades que todavía presentan dificultades importantes. Viceministro, unas cosas son las obligaciones, las restricciones, y otras cosas son las recomendaciones. Si hoy usted habla con su familia, usted a su familia, ¿qué recomendación le haría en esta nueva realidad? Mi recomendación para mi familia es, si no tiene que salir, quédese en casa, que sigue siendo el factor de protección principal. Hablaba con mi papá este fin de semana, y le comentaba de algunas de estas recomendaciones, y mi papá me decía, pero entonces yo puedo salir, pero yo no debo salir. Yo le dije, la recomendación es esa. A mi papá, quédese en su apartamento, cumpla los requisitos, él sale a trotar 15 minutos en horas donde no hay congestión, toma todos los protocolos. Es lo mismo a mi mamá, que está en la ciudad de Florencia, en el área rural, le dije, quédese en el área rural, protéjase, cuídase. Este no es un momento para relajarnos, es un momento para ser mucho más estricto en las medidas, es un momento para cuidarnos mucho más, para ser responsables, pero también es un momento para que las actividades productivas funcionen, para que las personas puedan hacer lo que le corresponde para mejorar tanto la productividad del país como la calidad de vida, pero de forma responsable y sin arriesgarnos si no es necesario hacerlo. Es Luis Alexander Moscoso, el viceministro de Salud, a esta hora despejando muchas dudas, interrogantes acerca de lo que empieza a vivir nuestro país a partir de septiembre, y es la nueva normalidad con un aislamiento selectivo. Viceministro, gracias por atender esta comunicación con Noticias Caracol. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, y recordarle a todos los ciudadanos, este es el momento del compromiso, es el momento de la responsabilidad. Salgamos y hagamos las actividades, pero hagámoslo de forma responsable, guiémonos por los protocolos, sigamos estrictamente y vamos a minimizar la posibilidad del contagio, y esta nueva fase la vamos a poder vivir sin un incremento importante en la tasa de contagios. Muchas gracias. Tomaremos atenta nota, ni más faltaba, viceministro.